El Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, dijo en una declaración firmada por su presidenta, Consuelo Contreras, que, comillas, estamos consternados porque el caso de Jorge Salvo es una señal clara y contundente de la desidia que el Estado ha tenido respecto a las víctimas. El Instituto ha presentado casi 3.200 querellas en representación de 3.641 víctimas y a la fecha, ojo con el número, solo 26 casos de los 3.174 querellas, solo 26 han tenido sentencia condenatoria. Del total de las acciones interpuestas, 577 causas fueron cerradas por la Fiscalía, 505 de ellas por decisión de no perseverar, debido a que no se lograron reunir los antecedentes suficientes. Comillas, tanto el acceso a la justicia, la sanción de los responsables y la reparación a las víctimas son estándares de derechos humanos que los estados se encuentran obligados a implementar y asegurar. En el caso de Jorge Salvo y muchas otras víctimas que sufrieron violencia institucional, no se han recibido ninguna de ellas, dijo el comunicado del INDH. La coordinadora de víctimas de daño ocular denuncia que otras 3 personas, además de Salvo, se han quitado la vida en este periodo. Sí, ese es el tema, fíjate, la última frase que tú señalas, son 4 personas. Es evidente, me parece, es mi opinión al menos, que uno tiene que tener mucho cuidado porque evidentemente las situaciones, la situación de depresión, de estrés, de abandono, en fin, para que alguien tome una decisión como dejar este mundo, tiene múltiples aristas. Claro, siempre es multicausal y uno no puede decir... Exactamente, esto es y esta es la razón. Sí. Pero sí hay una correlación y más allá de lo que haya pasado con Jorge Salvo, pero más hay suficientes elementos de su entorno que entregan que esto es una razón bien fundamental que efectivamente hace un cambio, estoy diciendo algo bastante obvio, en su vida de manera relevante y que en definitiva no logra superarlo, por ponerlo de alguna manera, hace que el tema sea más allá de la situación de Jorge Salvo, lo que hace que es un grito muy intenso de una denegación de justicia sistemática a la cual nos hemos acostumbrado. Y con las ideas o parte de las ideas de alguna manera de ese mundo del estallido muy en retroceso a partir del 4 de septiembre, a partir de un gobierno de izquierda, centroizquierda que está muy a la defensiva en estas materias y que efectivamente la CADEM, para ponerlo así un poco en términos irónicos, no te anda entregando todas las semanas que esto sea un tema relevante. Por el contrario, te dice, esto no le importa a nadie. Y capaz que incluso tenga razón y que sea la opinión mayoritaria de los ciudadanos, pero la justicia para sociedades modernas que quieren ser sociedades de verdad, maduras, densas, es una variable que no se negocia por la encuesta del fin de semana. Y eso yo siento que es una deuda que es muy pendiente en la sociedad actual. Sí, claro, se supone que el estándar mínimo de una sociedad democrática es el respeto a los derechos humanos, e independientemente de si usted está o no está con las causas que provocaron el estallido, si le parece que son válidas o ya no son válidas, si le parece que el rechazo al proyecto de nueva constitución de septiembre del año pasado fue también un rechazo a esas demandas, independientemente de cualquier análisis político, los derechos humanos es una obligación del Estado respetarlos. Y tal como dice el comunicado del INDH, aquí no se ha respetado ninguna de los compromisos del Estado en estas materias, y eso tiene impacto en la vida de las personas y muy particularmente de las víctimas. Me contaba alguien sobre el testimonio de Jorge Salvo, que él tenía una hija pequeña cuando sufrió este daño y después, esperando que hubiera justicia y todo, él estaba muy frustrado porque no le podía dar comida a su guagua, porque el daño le dañó la profundidad, entonces Le costaba, se le podía costaba, equivocar. claro. Qué heavy, qué fuerte. Entonces, sí. yo creo que no nos puede dejar indiferentes. Sí, Sí. qué fuerte. Sí. La imagen es horrible. Es terrible. Sí. Yo un poco cerrando en esta, lo hemos querido traer además como noticia, porque insisto, hay una perspectiva que uno más tiene que abrir, o sea, además de la casuística, de la particularidad, de la historia y de lo que sabemos, Jorge Salvo, creo que un primer buen ejercicio es no olvidar, es recordar, pero que además haya una construcción, que haya una posibilidad de construir lo que siempre decimos, que a partir de cosas tan terribles pueda imponerse una cultura de la vida. La cultura de la vida
Es un eslogan lindo, pero es un eslogan que se sostiene con toma de medidas concretas. Y eso, sí, queridos gobernantes, implica costos. Implica que la academia no te va a premiar el fin de semana por eso. Implica que la oposición te lo va a hacer eventualmente incluso más difícil en el Parlamento. Creo que te va a regatear el presupuesto para el INDH a fin de año como lo hacen siempre. Pero uno supone que para algo postularon a tener estos cargos y esto es como cosas esenciales y mínimas para las cuales uno quiere tener el poder, sino como que se pierde el sentido, ¿no? Sino que la tengan otros. Sino que lo lo tengan administren ellos, otros, a los que de claro. verdad no les importa A los ni que son de verdad, parte sí. de la cultura de la vida. Exacto.